Hola, buenas. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la presentación. Bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca de óbitos fetales, específicamente haciendo énfasis en el contexto epidemiológico, factores de riesgo y prevención. Mi nombre es Mariana Viloria, soy residente de segundo año en ginecología obstetricia. Mi tutor para el día de hoy es el doctor Fernando Ángel, ginecólogo y docente de la universidad, sin embargo se excusa porque no va a poder asistir por motivos de fuerza mayor. ¿Me escuchan bien? Sí. Entonces, inicialmente, aquí les comento el contenido. Abordaremos primero acerca de los conceptos y las definiciones acerca de óbito fetal y todo el espectro de la mortalidad perinatal. Luego, acerca del contexto epidemiológico, factores de riesgo, etiología, prevención, y a pesar de que no es el enfoque ni el énfasis de la organización, pues sí algo muy puntual acerca del manejo. Y por último, unas conclusiones. Entonces, primero tener en cuenta de que el término de óbito fetal hace referencia a toda mortalidad fetal que se produce por encima de las 22 semanas. Sabemos que toda pérdida por debajo de esta edad gestacional se considera un aborto. La mortalidad fetal temprana, entonces, aquella mortalidad que se produce en un feto de más de 500 gramos o más de 22 semanas, aunque pese más de 25 centímetros. El término mortalidad fetal tardía hace referencia a un feto que pese más de 1000 gramos o más de 28 semanas o más de 35 centímetros. Y que cuando tenemos un óbito fetal de un embarazo de más de 37 semanas, pues hacemos referencia al término de óbito fetal aterino. Todo este espectro de mortalidad fetal incluye obviamente la temprana y la tardía, y que, como bien sabemos, la mortalidad neonatal es de todo recién nacido que puede ocurrir en los primeros 7 días siendo temprana y hasta el mes siendo tardía. La mortalidad fetal y neonatal pues abarcan la mortalidad perinatal. ¿Qué definición tenemos de acuerdo a ciertas sociedades? La COP nos habla de que todo óbito fetal es aquella pérdida de más de 20 semanas con un peso de más de 350 gramos, teniendo en cuenta que el límite de 350 gramos es el percentil 50 del peso a las 20 semanas de gestación. El CIE-10 nos habla acerca de lo que ya les acabo de mencionar, que es muerte fetal tardía y temprana, y para la OMS, un óbito fetal, o el término en inglés de CIE-10, hace referencia solamente a la muerte fetal tardía, y de hecho muchas de las investigaciones y el enfoque que tiene la OMS se basa principalmente en la muerte fetal tardía. Bueno, inicialmente, para hablarles acerca del contexto epidemiológico, a nivel mundial se producen 2.6 millones de óbitos fetales al año en el tercer trimestre, y que casi la mitad de estas muertes fetales corresponden a muertes que se producen en el trabajo de parto, teniendo una tasa de 18.4 por cada 1000 nacimientos. Para ubicarnos de pronto como el contexto político, histórico, hay que tener en cuenta que a partir de que se crearon los objetivos de desarrollo del milenio, todo ha ido enfocado quizá a disminuir la tasa de mortalidad materna y mortalidad infantil, y ha quedado relegado un poco el hecho de disminuir la mortalidad fetal, quizá por las características culturales que puede tener el hecho o implicar el hecho de que se produzca una muerte fetal, a diferencia de un recién nacido que nace y luego muere, a diferencia de un feto que muere dentro del vientre de su madre. Alrededor del 60% de los mortinatos se encuentran o se producen en áreas rurales y principalmente en países en conflicto y en emergencia. Otra parte importante es que la muerte fetal se relaciona directamente con los ingresos de los países. Esta revisión de Lancet, que ubicó a los países de acuerdo a la tasa de mortalidad neonatal que vemos acá arriba, y que de acuerdo a la tasa de ingresos anuales, tenemos que a medida que disminuye la tasa de ingresos por cada país, aumenta la tasa de muerte fetal, como vemos acá. Otro aspecto importante es que esto va implícitamente relacionado también con el hecho de que a mayor ingresos de los países va a haber una menor tasa de embarazo adolescente, una mayor alfabetización femenina y un mayor número de controles prenatales. Además de que también está relacionado con el hecho de que se puedan producir o se puedan llevar a cabo cesáreas en el área rural, de igual manera que en el área general en la población general. A partir de toda esta iniciativa de Lancet, la OMS y la UNICEF planteó la posibilidad de crear un programa para tratar de disminuir las muertes prevenibles, tanto las muertes infantiles, las muertes fetales y neonatales. Este plan, que se llama Every Newborn,
cuyo objetivo es disminuir la tasa de muerte anual de estos óbitos, y que al 2030 deberíamos alcanzar una tasa de más o menos 12 o menos óbitos fetales por cada 1000 nacidos vivos. Que si lo hemos conseguido nos llama, más adelante les voy a mostrar. ¿Qué países han logrado esa tasa de reducción anual? En Latinoamérica, sí, solamente Cuba ha logrado esa tasa de 3.8%, en países como Turquía, Kazajstán, China y Camboya, y que la mayoría de los países no tenemos datos, hasta más o menos 130 países no tenemos datos de tasas de mortalidad fetal, lo cual también es importante mencionar. De acuerdo a la clasificación que hace la OMS en relación a las zonas geográficas del mundo, sabemos que la principal zona geográfica que tiene el mayor número de muertes fetales es África subsahariana, Latinoamérica, que es la línea que vemos en verde, tiene inicialmente al 2000 tiene una tasa de aproximadamente 11 a 12 por cada 1000 nacidos vivos, que ha disminuido, sin embargo no se ha conseguido de manera global en el objetivo pues, del plan de Lisboa. En cuanto a la mortalidad fetal y neonatal en relación al parto, como les mencioné, casi la mitad de los óbitos fetales o de las muertes fetales se producen exactamente en el momento del parto. Tenemos que más o menos el 21.4% de esas muertes fetales y neonatales se producen intraparto y anteparto aproximadamente el 26.8%. Como esta gráfico nos habla tanto de mortalidad neonatal como fetal, pues obviamente tenemos aquí la muerte que se produce en el primer mes de vida. Otra cosa importante también es que si bien los signos de maceración en la resignación nos hablan de que la muerte se puede haber estado en las anteriores 6 a 12 horas, el hecho de tener un recién nacido con la piel intacta no nos asegura de que la muerte no se haya producido antes intraparto. Porque muchas veces estas pacientes, cuando empiezan su trabajo de parto, tienen un difícil acceso a la atención y por lo tanto pueden transcurrir este tiempo y encontrar una resignación pues, con signos de maceración. Por lo tanto, el hecho de que la mortalidad se produzca en el momento del parto hace que sea una mortalidad totalmente prevenible y que obviamente debemos excluir anomalías graves que nos hablan de que obviamente la mortalidad no puede estar asociada directamente al momento del parto. Ahora, ¿qué datos tenemos exactamente sobre Latinoamérica? Una tasa de más o menos 8.2 por cada 1000 nacidos vivos y que de esa tasa o ese total de nacidos de mortinatos, el 16.8% se produce en el momento del parto. ¿Qué otra cosa podemos decir acerca de los datos epidemiológicos y lo que se observa en general? Que está relacionado con la edad gestacional, donde los mayores picos, por decirlo de algún modo, de mortalidad se producen en las primeras semanas que clasificamos el óbito fetal, pero que también hay un muy alto porcentaje de óbitos fetales en los embarazos posteriores. Por lo tanto, vemos cómo se produce como una campana invertida, donde vemos que en las semanas entre las 26 y las 34 semanas pues el menor número de óbitos fetales. Ahora, ¿qué hay en cuanto a nuestro país? Cabe mencionarte que los datos del DANE, que se encuentran actualizados hasta el 2021, de hecho, estos datos fueron suministrados allí, muy seguramente no hay datos posteriores por todo el proceso de pandemia y por el hecho de que ha sido difícil la recolección de los datos. Tenemos que en el país hasta el 2021 a nivel de todo nuestro país hubo un total de 30.709 muertes fetales, que muchas de estas muertes fetales no ocurrieron antes de las 22 semanas, sin embargo ellos lo catalogan dentro del grupo de muertes fetales en general, sin embargo sabemos que ya se trata de abortos, que muchos de estas muertes también no conocemos exactamente cuál fue la edad gestacional, pudiendo tratarse de muertes fetales tempranas, y que las muertes fetales fueron pues, en casi igual cantidad entre las 22 y las 36 semanas y pues disminuyó un poco más en las 37 semanas de gestación. Esta tabla nos habla acerca de la edad materna, donde pues obviamente no tenemos datos de cuál fue el número total de pacientes que se embarazaron en ese año por encima de los 30 años, pero que es un número significativo de muertes fetales que se producen por encima de esta edad materna. Ahora, en cuanto a las causas de la clasificación del CIE-10, muchas de las muertes estuvieron relacionadas con complicaciones obstétricas y traumatismos al nacimiento, otras que fueron clasificadas por afecciones maternas o patologías maternas,
y que también un número significativo de muertes fetales estuvo relacionado con, digamos, algo muy específico, que son todas las afecciones originadas en el periodo perinatal. Tener en cuenta también de que se produjo más muertes de fetos masculinos, que también ya está descrito que hay un factor de riesgo el hecho de ser hombre para que tengan muertes fetales. Entonces, como les mencionaba, los fetos masculinos tienen más del 10%, una diferencia del 10% de riesgo más que los fetos femeninos. Quizás eso significaba el hecho de anomalías cromosómicas que estén relacionadas obviamente con el hecho de ser hombre, y la restricción del crecimiento intrauterino también está directamente relacionada con la mortinatalidad, tanto anteparto como intraparto. La edad materna por encima de los 35 años, en el total de los datos que se tienen a nivel mundial, el 6.7% de mortinatos corresponde a mortalidad, porque la madre pues, pasaba los 35 años. En cuanto a otros factores de riesgo, el hecho de que la madre tenga una comorbilidad, tenga una patología que se considera una enfermedad no transmisible como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, corresponde al total del 10% de los casos de mortinato, y que a nivel del mundo los trastornos hipertensivos, y específicamente la preeclampsia y la eclampsia, han ocasionado 200.000 muertes fetales al año. El hecho de ser un embarazo post-término también aumenta el riesgo, y las infecciones como VIH, sífilis, tuberculosis, pues también se correlacionan con un factor de riesgo. Dentro de los factores de riesgo que es importante también mencionar está el hecho de que sea un embarazo múltiple, el antecedente de haber tenido un mortinato, que se observa disminución de los movimientos fetales. La COMES habla que hay una tasa estimada de más o menos 13 por cada 1000 recién nacidos. Las enfermedades como tal relacionadas con el embarazo, por estasis, y el hecho de que el embarazo sea producido por reproducción asistida también nos habla de un mayor riesgo para óvulos fetales. El cigarrillo, consumo de sustancias, alcohol, consumo de sustancias ilícitas, y algo que me llamó la atención también es el hecho de la polución del aire dentro de las casas, que se ha documentado en los últimos años como un factor de riesgo importante para óvulos fetales. Entonces, en esta gráfica podemos observar el porcentaje de mortalidad atribuible a ciertos factores de riesgo, en los cuales vemos factores demográficos, la edad materna, que puede incluirse tanto la edad materna por encima de 35 años, como el hecho de tener un embarazo de adolescentes en pacientes por debajo de 16 años, también aumenta el riesgo de óvulos fetal, los procesos infecciosos, y vemos que las enfermedades no transmisibles tienen quizás el mayor porcentaje junto con el hecho de que sea un embarazo posterior. Quise traer un estudio que hizo, pues el objetivo fue evaluar y estratificar de acuerdo a la edad gestacional y a la edad materna el riesgo que tenían pues, esos bebés de hacer pues, de morir. Se tomaron datos del Ministerio de Salud italiano, con estudio que se realizó en Italia, parto por encima de las 22 semanas por un periodo total de 4 años. Entonces, ¿qué evidenciar? Que en general, a medida que aumentaba tanto la edad materna como la edad gestacional, aumentaba el riesgo de muerte fetal, que en las pacientes que tenían más de 40 años, un número de 674 muertes fetales con un porcentaje de 24.2% de los embarazos a término específicamente, que en la población general el riesgo a las 39 semanas de hacer móvil fetal era de 0.60, pero que casi que se duplicaba cuando esa inducción o ese parto se realizaba en las 40 semanas. Y lo otro es que el hecho de tener más de 40 años y más de 40 semanas se correlacionaba con hasta un hecho de que tenga hasta 5 veces mayor riesgo de hacer óvulos fetales. Entonces, ¿cuál es la conclusión que nos muestra este estudio? Que la inducción del trabajo de parto antes de las 40 semanas en mujeres que tengan más de 40 años podría prevenir el 7.3% de las muertes fetales si se realiza la inducción a las 39 semanas y hasta el 13% si esa inducción se realiza a las 38 semanas. Entonces, por lo tanto, consideran que se debería evaluar a cada materna específicamente y ver si es posible realizar la inducción un poco antes de los. Bueno, también como cuña, el Journal de Perinatología el año pasado tuvo toda una edición dedicada a el óvulo fetal. Entonces vamos a ver, pues voy a presentarles como varios estudios. Que quiso evaluar el valor predictivo que tenía semana a semana el tamaño fetal a término sobre el riesgo prospectivo de muerte fetal. Entonces se tomó una base de datos del Reino Unido,
un total con una cantidad considerable de 2.094.702 partos a término, en donde hubo un total de 4.670 ordinatos, y que lo que hicieron fue estratificar los embarazos por 5 bandas percentilares, que eran 37, 38, 39, 40 y más de 41 semanas. Pues va a ser más claro cuando observamos la gráfica. Entonces, ¿qué observaron? Que los fetos tenían restringidos con un percentil menor de 3, pues a medida que aumentaba la ansiedad estacional por encima de 37 semanas, aumentaba el riesgo, pues eso ya lo sabemos y que de hecho se explica la conducta que vamos a tener con estos pacientes, que los que venían creciendo entre percentil 3 y 10, pues también aumentaba el riesgo por encima de las 38 semanas, y que los que venían creciendo pues bien normal, el riesgo aumentaba ya después de las 40 semanas. ¿Qué me llamó la atención? Que no solamente los fetos que venían restringidos tenían mayor riesgo después de cierta edad estacional, sino que los fetos que venían creciendo por encima del percentil 97 aumentaba el riesgo por encima de las 31 semanas. Siendo que el total de los fetos, tanto normales como los que tenían un poquito grandes, el riesgo era casi igual cuando se hacía la inducción de las 31 semanas. Ahora, en cuanto a la etiología, como ya he mencionado, la restricción está relacionada con el óbito fetal, que por lo general cuando viene por debajo del percentil 5 hay un 2.5% de probabilidad de tener óbito fetal, y que cuando está por encima del percentil 10, 1.5. Todos los trastornos placentarios, el hecho de tener un desprendimiento de placenta también está relacionado y corresponde a un 5 a 10% de los casos totales de óbito fetal, y que están relacionados también con el hecho del consumo de sustancias psicoactivas. Las anomalías cromosómicas y genéticas, que si bien son una causa importante de óbito fetal, muchas veces cuando tenemos un caso de óbito, lo que primero pensamos es que se trata de una anomalía cromosómica, y no siempre es así. Está relacionado cuando tenemos un paralítico normal solamente con el 6 al 37% de los casos, junto con otras anomalías comunes como la trisomía 21, la monosomía X, la trisomía 18-13, y que es importante, aparte de un paralítico, pues en la medida de lo posible poder acceder a un microarreglo. Ya más adelante hablaremos de eso. Entonces, aquí les traje como el porcentaje de muerte fetal atribuible a anomalías congénitas, que en verdad no logra ser en ningún caso ni siquiera la mitad de los óbitos fetales. Entonces por eso tendremos que evaluar siempre otras causas antes de pensar primero que se trata simplemente de una anomalía cromosómica o congénita. Dentro de otras causas están las infecciosas, que se puede hacer por vía ascendente o por vía hematógena, constituyendo un 10 a 20% de los casos. Los eventos de cordón umbilical, que hay que recordar que el hecho de tener una circular de cordón al cuello sola no se ha documentado como causa principal o única de muerte fetal, pero que se debe a una anomalía como la basa previa, agravamiento del cordón, la evidencia de oclusión y hipoxia fetal, y el prolapso psiquiátrico. Entonces, a este punto quise traerles este estudio también desde una epidemiología. Desconectaste. ¿Tú estás viendo, no? Sí. Pero, pues es algo que se realiza comúnmente. Entonces, quisieron comparar estas dos clasificaciones, que es el RECODE y el CEPM. El RECODE hace referencia a las enfermedades prevalentes a las condiciones relevantes relacionadas con la muerte, al momento de la muerte, y la sigla ICD-PM hace referencia a la clasificación internacional de enfermedades relacionadas con mortalidad perinatal. En total se tomaron los casos de embarazos o de óbitos fetales de más de 22 semanas entre enero de 2015 y diciembre de 2019. Esto fue en Italia, y en total pues encontraron 191 casos donde tenían pues toda la historia clínica de los pacientes, incluyendo la autopsia y los datos histológicos. Entonces, el principal objetivo era evaluar estas dos clasificaciones, pero también quisieron evaluar la capacidad que tenían los patólogos de hacer un diagnóstico, y que su objetivo no estaba como simplemente direccionado a evaluar las causas, sino cuál de estas dos clasificaciones me daba el menor número o el menor porcentaje de pacientes clasificados al final como causas no especificadas. Intentaron evaluar, pues lo que hicieron fue que tomaron dos observadores y hacían una comparación entre qué tanta concordancia había entre lo que miraba un observador y lo que miraba el otro, y además quisieron evaluar también la concordancia entre ese observador consigo mismo, porque lo que hacían era que lo citaban
el día 1 él daba un diagnóstico y luego al mes volvían a citar para ver qué diagnóstico daba. Entonces, para hablar un poquito de estas clasificaciones, la clasificación RECODE divide en total de causas del grupo I, que son las inexplicadas, y que incluyen las causas fetales de cordón, placenta, fluido amniótico, volvio amniótico, útero, madre, y las causas intraparto y los traumas. Ya la clasificación internacional de enfermedades de mortalidad perinatal la divide en dos grupos principales, que son las causas maternas, que son todas estas que tenemos acá, y luego las causas que son anteparto e intraparto. Al final, ¿qué encontraron? Que cuál fue el porcentaje de causas no especificadas que me conseguía cada uno de los sistemas. Pues no hubo una diferencia significativa entre ambos, el RECODE del 23.4% y el otro sistema el 20.9%. La diferencia entre evaluadores, la concordancia que había entre evaluadores, fue del 58% con el de RECODE y del 54% con la otra clasificación. Ellos el punto de corte que tomaban era más o menos del 80% para hablar de que había una buena concordancia, es decir, que ninguno lo logró con ninguna de los sistemas. Pero que ellos llegan a la conclusión que en realidad esto está debido más al hecho de que hay poca capacitación del personal de los patólogos y que están muy probablemente relacionados con los diagnósticos histopatológicos relacionados con el óbito fetal y que recomiendan de que ante cada caso de óbito fetal que tengamos, pues cada clínica o hospital tenga como una base de datos, es decir, nos quedemos con la patología para que el médico, cuando tenga un nuevo caso de óbito fetal, el patólogo pueda referirse a ese caso y ver si corresponde con los hallazgos histopatológicos del nuevo caso. Y que pues, no existe una diferencia entre las clasificaciones para disminuirnos el porcentaje de causas inespecíficas. Ahora, en cuanto a la prevención, que es el otro tópico pues, de la charla, esta prevención o estos puntos que están acá están basados también en la revisión de las eventuales iniciativas que les mencioné. Ellos hablan de que primero pues tendríamos que tener unos datos específicos de acuerdo a cada país y a cada población de cuáles son en la medida de lo posible las principales causas de óbito fetal, identificar los problemas, la atención de los problemas y el acceso a los servicios de salud. Luego sí, formular y adoptar políticas de salud pública en base a esto, implementarlas y que esto también pues, obviamente requerirá una financiación. Y por último, la evaluación del proceso y cambios en la cobertura de la intervención, la supervivencia de casos de valor recién nacido y la mortalidad. Todo esto, pues, obviamente basado en el hecho de que hay un buen liderazgo y alianzas estratégicas. Entonces, que estas frases que la traje de la editorial de la revisión del Journal de Perinatología, nos dice que la prevención es mejor que la cura, pero que en el óbito fetal, cuando ya nos encontramos en estos casos de óbito, no tenemos otra cosa sino solo la prevención, no hay manera de curarla. Es por eso importante que tengamos una buena historia clínica de los pacientes en cuanto a los factores de riesgo, historia materna, historia familiar, que tengamos siempre atada una buena gestacional y por eso es importante el inicio temprano de los controles prenatales y en la medida de lo posible pues tener los diagnósticos que tenga pues, en este caso la madre y el feto. En cuanto a la auditoría que se debería realizar tanto por institución como por secretarios de salud, tener unas bases de datos sobre el porcentaje de mortinatos y en la medida de lo posible también de estas bases de datos tener todos estos datos adicionales y que ante cada caso nuevo de óbito fetal, cada clínica o hospital debería tener una junta de revisión de casos con equipo multidisciplinario para lograr evaluar tanto los retrasos en la atención como también las posibles causas de óbito. Junto con un personal capacitado, entonces siempre tratar de, en la medida que se pueda, capacitar al personal de la salud, no tanto, pues además de lograr la atención del óbito fetal, saber encaminar también cómo enfocar el estudio de las causas y también capacitar al personal de salud sobre cómo van a hacer la atención psicológica de los pacientes que acaban de tener un óbito. Y ya por último la estandarización de cómo vemos, primero disparidad de los conceptos, porque hay conceptos diferentes de cuánto considerar un óbito fetal, y también acerca de los informes de patología, y obviamente también la notificación al tiempo. Entonces, en un estudio del Reino Unido, que encontraron que aproximadamente el 32% de las muertes fetales
se producían porque había un retraso en la remisión a un centro de mayor nivel, que un 25% estaba relacionado con el hecho de que fue su turno no, que un 31% en la capacidad para seguir pautas tanto el personal de enfermería como el personal médico, y un 13% en la comunicación inadecuada entre los médicos. Ahora, ¿qué nos plantea toda esta investigación que les he venido mencionando? Tres parámetros o tres momentos en que podríamos hacer la prevención. Inicialmente, identificar riesgos para morbilidad y mortalidad tanto fetal como materna. Riesgos generales, pues que sería la pobreza, la ausencia o la dificultad para acceder a los servicios de salud. El hecho de tener polución, lo que les mencionaba, la polución en las casas, y en general evaluar todos los factores de riesgo maternos, que entre ellos sería la malnutrición materna, la gestacional, el periodo intergenésico, las infecciones, la hipertensión, la diabetes, en fin. Y ya factores de riesgo intraparto, que obviamente el hecho de no tener pues, un adecuado control prenatal, no poder acceder a que en el centro de salud que se vaya a llevar a cabo el parto haya un obstetra, y los partos distóxicos, los embarazos post-término, el parto prematuro, la ruptura prematura de infancia. ¿Qué otras intervenciones ya en el momento del embarazo, antes, durante y entre los embarazos? Prevenir o digamos que empoderar también a las mujeres al hecho de tener menos tasa de embarazo en adolescentes, la planificación familiar, el hecho de tener la vacunación adecuada, las infecciones, tanto la prevención como hacer un adecuado screening y un adecuado manejo, y todas las enfermedades crónicas que pueden estar relacionadas a patologías maternas o a enfermedades directamente relacionadas con el embarazo. La malnutrición, la detección del RCIU, y otras intervenciones ya sean psicosociales, disminuir la tasa de abuso de sustancias y la prevención de la enfermedad de riesgo. Ahora, ¿qué intervenciones podemos hacer durante el parto y el trabajo de parto? Pues lograr obviamente una adecuada atención, lograr medidas higiénicas, tener siempre un equipo obstétrico, un equipo de emergencia obstétrica en el caso de que se requiera una cesárea de urgencia, saber manejar con los embarazos y los partos distóxicos, y saber siempre que en la medida de lo posible se debe brindar a la paciente la posibilidad de lograr una inducción, idealmente tras 39 de 40 semanas. Pues eso obviamente va a depender de las patologías que tenga la paciente. El hecho de poder acceder a corticosteroides en modulación fetal y el hecho de poder acceder a antibióticos, que aunque para nosotros sea muy obvio, en muchas zonas pues no se puede conseguir. Este estudio que nos habla acerca del efecto que tuvo la pandemia y que obviamente podemos dilucidar de este estudio, que el hecho de no poder acceder a una atención a tiempo de la manera correcta, pues obviamente nos va a aumentar la tasa de mortalidad. Entonces evaluaron el efecto de la primera ola y la segunda ola del COVID en términos de mortalidad en un hospital de India que atendía 10.000 partos anuales, que era un centro de tercer nivel. Todas las mujeres con embarazo único. Entonces, ¿qué me llamó la atención? Que esta línea que hemos discutido con puntitos salmones nos habla acerca de los controles prenatales que tenían en su centro. Estos son los partos, y acá los números de mortinatos que tenían. En el momento en que se produjo digamos que el menor seguimiento de estas pacientes se produjo luego, al cabo de 1 o 2 meses, una de las mayores tasas de mortalidad fetal. Y que ellos son específicos de mencionar en el estudio de que entre marzo y junio de ese año, junio y julio de ese año, todos los centros, y en particular este estuvo completamente cerrado solo en urgencia, y que las ecografías no se realizaban. Esto guarda relación con el hecho de que hayamos un mayor número de fetos pequeños, y que de esos óvulos fetales muchos venían restringidos. Ya casi por finalizar, entonces les hablaré muy suavemente acerca de cómo se hace el diagnóstico, pues no es el objetivo, pero sí mencionar esta revisión. Quise traérsela porque abarca pues, los principales conceptos que tienen entre SARS-CoV, la sociedad canadiense, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda en cuanto a ciertos parámetros. Inicialmente al inicio todos nos hablan que por encima de 20 semanas, de hecho, Roya nos dice que por encima de 24 semanas, y nos hablan en términos de peso también. Hay que tener en cuenta que la mayoría de recomendaciones que nos dan, sobre todo la OMS, es que nos pasemos por edad gestacional, porque en muchas partes no es fácil acceder al peso, porque tampoco
se ha tenido un seguimiento ecográfico y lo ideal es que pues, supongamos de que nos estamos guiando por las estaciones más que por el peso. ¿Cuál es el método ideal de diagnóstico? La ecografía, que siempre pedí una segunda opinión, y hacen énfasis en que debemos brindar de manera adecuada pues, un acompañamiento a estos pacientes, de tener una historia clínica detallada, y en cuanto a los estudios para los paraclínicos, pues todas estas sociedades nos recomiendan con un hemograma normal, tener una clasificación de coagulación, algunos nos recomiendan las pruebas de exclusión tiroidea, junto con otras pruebas bioquímicas como la glicemia y pruebas de función hepática. Tener un Playboy test y tener una electroforesis de hemoglobina, sobre todo en casos que tengamos fetos hidrópicos o estamos sospechando anemia. En cuanto al estudio post-mortem, idealmente todos los fetos deberían ir a necrosis y autopsia para estudios histopatológicos, y que en los casos en que, bueno, eso sí, siempre recalcan que con la previa autorización pues, de los padres. En los casos en que no se pueda conseguir o no se pueda lograr esta autorización, se podría realizar estudios post-mortem como resonancia magnética o ultrasonido. Sin embargo, pues no es algo que hacemos nosotros de rutina, sobre todo cuando los padres no acceden a la autopsia. Y que en cuanto a los estudios placentarios intestinales, a los estudios cromosómicos, pues siempre se da acceso por lo menos a un cariotipo y en la medida de lo posible a microarray. Ahora, en cuanto al manejo, hablan de que se podría considerar un manejo afectante si quisiéramos, pues si no hubiera indicación inmediata de hacer la inducción del parto y si queríamos hacer amniocentesis para estudios citológicos. En pacientes que no tengan, pues que no hayan tenido alguna intervención quirúrgica, pues hacer una inducción normal y que el parto vaginal está preferido. Sin embargo, si una madre que tiene un óvulo fetal desea una cesárea, pues en teoría se le debería realizar una cesárea, explicándole pues, el riesgo-beneficio. Y pacientes que tengan cesárea anterior, pues se podrían usar métodos mecánicos, usar la oxitocina en dosis bajas, y que ya pacientes que tengan un antecedente de óvulo fetal, los partos subsecuentes, lo que recomiendan es que evaluar primero, y que momento fue el primer óvulo fetal, la edad gestacional, pues, y determinar si en ese momento se hará la inducción en el segundo o tercer embarazo. Evaluar los factores de riesgo que sean modificables, siempre que esa paciente pues, la siga un perinatólogo, y evaluar siempre la depresión postparto, porque pues, hay mayor riesgo de eso. Ahora ya por último, ¿cuál es el impacto económico, psicológico y social que tiene esta enfermedad sobre esta patología? En los países de bajos y medianos ingresos se considera que por cada embarazo o por cada feto que no se puede evitar la muerte, corresponde más o menos un gasto de $4.789.571 por cada muerte, incluyendo los gastos funerarios. Que los padres del 10% no trabajan en los 6 meses próximos, y que si trabajan, reducen su jornada laboral y que disminuyen notablemente su productividad, logrando una productividad de solo el 63% 6 meses después. Los síntomas depresivos en los padres pueden llegar hasta los 9 meses posteriores, y que es más común que se presenten en las mujeres, y que también está relacionado con la posibilidad de que haya una ruptura pues, en la pareja como tal. Es importante también que haya una mayor educación del personal de salud y apoyo profesional para poder lograr una comunicación adecuada con la paciente y un buen acompañamiento. Entonces, ya por último, como conclusiones, importante es que hay que definir conceptos, que todos deberíamos hablar el mismo idioma, y que habría que estandarizar los conceptos, además que el estudio histopatológico y el diagnóstico histopatológico. Evaluar factores de riesgo, como vimos, es súper importante, que es donde podemos hacer la mayor prevención. Considerar en algunos casos individualizar a cada paciente y hacer la inducción de acuerdo a la patología materna o a la edad materna en ciertos momentos, obviamente de acuerdo también a la patología fetal. Comenzar por lo básico que tenemos en esta prevención. El mensaje que particularmente a mí me dejó es que la muerte fetal no es menos importante que la muerte infantil, que se produjo antes del parto, pero es una muerte que se pudo evitar. Y que el estudio posterior de estos óvulos fetales es esencial, tanto para darle un diagnóstico a los padres como para crear políticas pues, de salud pública. Muchas gracias.